Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Damos gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? El tiempo está un poco delicado, pero es bendición del Señor. We give God all the glory and praise, amen. Dígale a alguien, Dios es bueno, ¿verdad? Tell the person next to you that God is good. Salude a alguien y dígale, Dios es bueno. God is good. Dios es bueno, hermano. Usted sabe algo, que todo lo que Dios hace en favor de nosotros es porque Él es bueno. Everything that God does in His favor for us is because He is good. No es porque nosotros somos buenos, Not because we are good. He's good. sino porque Él es bueno. Because He is good and merciful. Nosotros venimos a ser relativamente buenos We become good porque el Espíritu Santo en nosotros produce en nosotros because the Holy Ghost produces in us la benignidad. the fruits of the Spirit. Entonces lo único bueno que usted y yo tenemos es el Espíritu Santo. The only good thing that we have is the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amen. Así que Dios es bueno. God is good. Vamos a tener unos minutos, vamos a hablar algo de la palabra del Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, abra su Biblia en Gálatas 6. We're going to go to the book of Galatians 6. Gálatas 6 y vamos al versículo 7, 8. We're going to be reading verses Usted puede adorar al 7 and 8. Señor. Gloria al The nombre book del of Señor. Galatians chapter 6 verses 7 and 8. Gálatas 6, 7 y 8. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Give a strong amen. Dice así la palabra del Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. For he who sows in his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows in the spirit will the spirit reap everlasting life. Puede sentarse. You may be seated. Vamos a hablar con la ayuda del Espíritu Santo bajo el tema el costo de una decisión. We're going to be speaking in the theme, the cost of making a wrong decision. Quiero llamar su atención por unos minutos. I just want your attention for a couple El of minutes. costo o la consecuencia de una decisión. The consequences of a decision that we might make. Cuando recibo este tema de parte del Señor, I received this in my heart and my spirit from the Lord. me llega a la mente una canción de un artista muy conocido, Marcos Vidal. ¿Cuántos conocen a Marcos Vidal? Un pastor español muy bueno, muy profundo. Hay una canción que él tiene una estrofa que dice: la vida no es un sueño de ilusiones, sino más bien es un proceso de decisiones. Amen, varón. Ok, eso Sigue ahí, varón. lo que quiere decir es que en la vida, y esto es cierto, en la vida nada se forma en el vacío. That nothing in life is formed in emptiness. Existe lo que es la ley de causa y efecto, We have the laws that it creates. que lo que es la Biblia llama la ley de siembra y de cosecha. And we're going to be speaking about the sowing and reaping. Y There's a law to that. aunque usted y yo estamos viviendo en el tiempo de la gracia, That we are living in the time of grace, Dios no patrocina desobediencia. but God, we cannot just, because of that, be disobedience. La gracia no es una licencia para yo tomar decisiones que me traigan consecuencias. That living in grace, it doesn't give us the reason to do anything that is wrong, an answer to do anything that is Usted y wrong. yo a diario tomamos pequeñas o grandes decisiones en la vida. Whether we do small or big decisions in our life, De eso se trata la vida, hermano, créalo. that's what deals with life. That's what life is about. Tenemos una disyuntiva, tenemos la A o la B.
We have A or B. Escoger hacerlo o no es lo mismo. To do what you want to do is your choice. Como quiera, usted está tomando una decisión. It is your choice and your decision. Ley de causa en efecto es una realidad. Créalo usted o no, eso está establecido. It's something established. If you do it or not, it's established. Hay principios que no deben ser violados. There's principles that should not be abused, Inclusive en la física. like physical. La gravedad dice que si yo suelto un objeto en el aire, es un principio, Like gravity says, if I leave an object and I let it go, se va a caer. it's going to fall because of gravity. Y así hay muchísimas leyes y principios que rigen el universo, la tierra, And that's the same way the earth is ruled. que cuando ellos son violados, And when those things are van a abused, traer su consecuencia. it's going to bring problems, consequences. Toda decisión tiene una implicación Every decision has an application, positiva whether it be positive o negativa. or negative. Y aunque tenemos un Dios bueno Even though we have a good God que siempre nos da la oportunidad de levantarnos, y that eso es bueno gives us saberlo, the opportunity to get up, pero el rabo de la consecuencia but the tail of the consequence siempre va a venir. is always going to come. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así no diga amén, como dice un pastor, así es. Sí, Amen. hermano. Yo quiero, hermano, aplicar esto a una teología práctica en el día de hoy. I want to just apply what I'm about to bring this message. Poniendo en contexto el versículo 7 y 8 que acabo de leer, To be in context with what he just finished reading, Galatians 6, 7, and 8. Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Gálatas. Paul is writing to the church, the believers in Galata, Ellos Galatians. habían comenzado bien, They started good, pero se estaban dejando persuadir de nuevo but they then began to be persuaded and por let los go judaizantes. because of the philosophy Querían and things that were volver going. nuevo a los ritos de la ley. They wanted to go back to Aquí en el the laws again. Si usted ve el capítulo 5 de Gálatas, If we see chapter 5 él le in the dice, book of Galatians, estén firmes en la libertad con la que fueron libres. he said, be free in the liberty that you have Y received. ahí comienza a hablarle de la circuncisión y una serie de cosas And he begins to speak about the circumcisions, y lo corrige. and he corrects them, Paul. Si usted sigue leyendo más adelante, If you continue to read ahí mismo en el versículo 5, in verse 5, es cuando Pablo entonces comienza a hablar de una verdadera espiritualidad. and then he starts to speak of a true spiritual life. Y dice el versículo 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say then, walk in the spirit, and you should not fulfill the lust of the flesh. Y usted conoce todo ese verso y comienza y él dice, porque el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. We understand, right? It says that the spirit is with the spirit, and the flesh is against the spirit, and the spirit against the flesh. Y en el versículo 19 comienza a hablar de un listado de las obras de la carne. And now it begins to speak of the works of the Y flesh. dice, y manifiestas son las obras de la carne. This is manifested, the works of the Y flesh. comienza con el adulterio, It begins with adultery, la fornicación, la fornication, inmundicia worldliness, y la laxivia. and like jealousy or hatred. Esos cuatro tienen que ver con la inmoralidad sexual. Esos cuatro. Those things have to deal with the morality comienza of ahí immorality of sexual. Y habla con idolatría, hechicería y todas estas cosas, enemistades, pleitos, celos. Talks about idolatries, sorcery, jealousy. Luego en el versículo 22 viene con un adverbio y dice, más el fruto del espíritu. But it says here, but the fruit of the Y Spirit, usted lo conoce, amor, love, amor, gozo, paz, joy, peace, paciencia. long suffering, Todo lo que le dieron a usted en el long discipulado suffering. antes de ser, cuando se iba a bautizar, eso todo lo conocemos. We know this. Me está llamando la muñeca de papá, déjame predicar. Entonces comienza y menciona todo este fruto del Espíritu. Entonces el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. So we see the works of the flesh that is contrary to the works of the fruits of the Spirit. Now he reads, it says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Y todo eso ahí sigue hasta llegar al 6.
And that continues to read into chapter 6. Y el versículo 7 y 8, And now we go to verse 6, que es lo que 7, and acabo 8 de leer para el tema del mensaje. that we just finished reading earlier. Él dice, el apóstol Pablo dice, no os engañéis. And Paul says, do not be deceived. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Ahora bien, si yo preguntara aquí, If I were to ask you here now, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de burlarnos de Dios? How No many me of levante us? la mano. Quizás por no entender el concepto del texto, ustedes dicen, yo burlarme de Dios, nunca. me to mock God, I would never. Sin embargo, vamos a ver el texto y usted verá que muchos de nosotros, incluyéndome a mí en primera plana, Many of us, hemos tratado de burlarnos we have de Dios. tried to mock God some way or Y another. vamos a ver en qué consiste esto. And how we're gonna read this. Dice no engañéis porque a engañar, oiga bien, el autoengaño es tratar, cuando usted trata de burlarse de Dios es autoengañarse. When you try to mock God, you're mocking yourself. Hermano, Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Todo lo que tú vas a sembrar lo vas a cosechar, el texto lo Everything dice. that you sow, you will reap. Ahora, yo voy a poner algunos ejemplos prácticos de donde usted y yo, usted verá que hemos tratado de engañar a Dios. I just want to bring some examples of how maybe we try to mock God. Cuando nosotros tomamos decisiones en la carne When we make decisions in the flesh y queremos tener una cosecha de bendición, and we want to reap a blessing through eso that, es tratar de engañar a Dios. that is mocking, trying to mock Sin God. embargo, la justicia de Dios dice But the judge, que por esa decisión, because of that decision, aunque yo te amo, dice el Señor, even though I love you, el costo de esa decisión because the cost of that es decision una maldición. is a curse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vaya conmigo a Efesios. Let's go to the book of Ephesians. Y vamos a aplicar esto, hermano, porque esto es aplicable en el día a día, It's to apply this each and every en day todos los aspectos de nuestra in all vida. the aspects of our life. Y vamos a comenzar con las relaciones humanas, And we're going to talk about of human porque es ahí relationship, donde realmente se expresa la verdadera espiritualidad. because there is there where we express our true spiritual life. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5, Efesios capítulo 5, Ephesians chapter del 5, versículo 21 en adelante. verse 21. La carta de Efesios, hermano, una carta cortita, no sé cuánto la han leído, seis capítulos. There's only 5 chapters in this book. El capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo escribe sobre lo que es nuestra relación con el Señor, lo que 1, 2, and nosotros, 3, Paul speaks to us of how is our relationship with God. todo lo que hemos recibido en Cristo, Everything that we receive from que the por Lord, gracia somos salvos, we are saved tiene by que ver grace. con una relación vertical, And it's a relationship that we have with God. Dios y nosotros. God and us. Luego del 4 en adelante But from chapter 4 y and llegando hasta forward, el 5, and 5, sabiendo ya nosotros que hemos sido salvos por gracia, we knowing that we are saved by grace. ahí entonces vienen los imperativos que tienen que ver con la relación horizontal. Yo Now- y Misael, Now here nosotros. comes the talk about relationship between us, humans. Porque los salvos tienen que vivir como salvos, hermano. Because if you're saved, you have to live like Denle un you're aplauso al saved. Señor. And people need to see that in us. En las relaciones humanas, Pablo comienza Relationship with humans, with us. el versículo 21 diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Submitting to one another in the fear of God. Aquí comienza el imperativo dando una muestra de lo que es, de cómo nosotros vamos a tener buenos resultados en las relaciones humanas. Y él comienza diciendo, número uno, He's given us example of how to have good lo results in a primero es relationship. someternos unos a otros en el temor. No, here is submitting to one another in the fear of God. Toda relación humana, si tiene el temor de Dios en el centro, If you have that fear of God in the center of your relationship, va a your earthly funcionar. relationships, is going to function. ¿cuántos dicen amén a eso? El matrimonio es creado por Dios y Matrimony is created by God. Él da las reglas para que este funcione. And He gives us what we need to know, the challenge. Casarse, hermano, es de Dios.
No es To bueno, get married is of God. no es bueno que el hombre esté solo. It is not good for the man to be Pero alone. esto hay que hacerlo, es basado en los valores y los But we principios need to do bíblicos. this in the values of the Word of God, how Para God wanted mí, it. yo no sé para usted, I don't know about you. una de las decisiones más importantes en la vida después de servir a Dios One of the most important decisions that we could make es usted before God casarse. is second is getting married. Y esa es la decisión que a veces más rápido y más a la ligera And that's a tomamos. decision that we do quickly sometimes. ¿Con quién usted va a pasar el resto de toda su vida? Who Eso are es you going to serio, get married hermano. with? And who you going to spend Y the rest en of la your life with? mayoría de los casos, Because the majority of the esa cases, decisión es tomada that decision is basada made en la carne. is based in the flesh. No os engañé. Do not be mocked. Don't Toda deceive yourself. decisión basada en la carne, Every decision you make la in the flesh, consecuencia que va a traer you will reap. es muerte. You will reap. Es lo que dice el texto. You will reap and sow. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. And when you reap in the flesh, it brings death. Muchas decisiones que se toman por motivos incorrectos, hermano. Sometimes we make decisions that are not right, motives that are not right. Cuando Pablo establece aquí el principio de la sujeción, How Paul is here comienza dándole su yaguazo a las mujeres. giving instructions to the wife. Y después vienen los hombres, no se And then it apure. comes to the man Que too. nos da nuestro fuetazo también. Dice las casadas. The women that are married, the ¿Cuántas married, the casadas women, hay aquí? wives. Levanten la mano las casadas. Levanten la mano las que se quieren casar. Amén, ahí es. Hágalo en el espíritu, no en la carne. Usted verá que va a bendición. Amen. Dice, las casadas estén sujetas Wives, submit to your husband, a sus propios maridos. as Y to the oye Lord. cómo dice el texto, And look at how the text says. como al Señor. Submit to your husband as to the Lord. Porque el asunto aquí es lo que dice el versículo 21. In the verse here we see verse 21. Someteos unos a otros en el Submitting temor del To Señor. one another in the fear of God. Cuando Cristo es el centro, When Christ is center, esto no va a costar trabajo. it's not going to cost you a lot of work. Usted va a tener la paciencia. You're going to have the Usted patience. va a soportar. You're going to be El supportive. Espíritu Santo lo va a ayudar. The Holy Spirit will Porque help hay you. tiene que ayudarnos. You got it. He's going to help us. Dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer. Because the husband is the head of the wife. Y aquí toma como referencia en esto es la iglesia y nosotros. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. As also Christ is the head of the church. Entonces aquí hay un principio para la mujer. There's a text here that's telling principles here. Nosotros los hombres, le voy a dar un secreto a las mujeres. Y mi esposa lo sabe. Nosotros los hombres funcionamos mejor cuando nos sentimos respetados. The man works better when he feels respected. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amen. Ahorita van a decir amén las mujeres, usted verá. Cuando nosotros nos sentimos respetados, When we're respected, nosotros funcionamos mejor. we function better. Note que a la mujer no se le manda a amar, es a See that respetar. that it says here that it says Porque that lo que the wife does lo- not love but to respect. Acuérdense que tenemos que volver al diseño. Lo que se perdió en el huerto del Edén What fue was eso, lost in the Garden of Eden, el respeto the respect y el amor. and the love. Y hay que volver a eso. And we have to ¿Y a come qué back to viene that. Cristo? A restaurar eso. And what did Christ do? En Restore that. Cristo se puede, hermano. In Christ we are able to. No es fácil, pero se puede en It is Cristo. not easy, but we can Por do it eso in es que el Christ. versículo 21 dice, en el temor del Señor. That's why verse 21, submitting to one another No in the es fear lo que of yo God. siento, Not what I feel no es lo que yo pienso, or what I think no es lo que me enseñó la cultura, or not what the no culture es lo has que me teach me enseñó la familia, or what my family has sino taught lo que me. me está enseñando la palabra del But Señor what the por el word of Espíritu God has Santo. taught me through the Holy Spirit. Y cuando yo tomo las decisiones basadas en estos And when I principios, make a decision yo upon the voy word a of God, cosechar bendición. I will reap blessings. Porque esto es andar en el Espíritu. Because it is the Lord of ¿Cuántos God dicen is amén a walking eso? in the Spirit. Andar en el Espíritu es andar por la palabra, hermano. To walk in the Spirit is to No es que a walk in usted the le van a Word. salido alas ahí arriba y usted va en el It Espíritu. is not that you have angel wings and not like that. No, Traspasó esa pared, ya entró por esta. No. it's walking through the Word. La palabra es la espada del Espíritu en la guerra The Word is espiritual. the Spirit, is the Cuando Word is the usted sword vive of the la Spirit. Biblia, When you live the El Word of diablo lo God, respeta.
respeta. The devil will respect you. Usted puede vocear y lo que usted quiera y You hablar could toda la lengua. scream and Pero si usted no se speak different somete tongues, a la Biblia, but if you don't submit to the word of eso le God, resta autoridad contra los demonios. this will give you the power and authority over ¿Usted the sabía enemy. eso? En la guerra espiritual, la In the falta war de of sujeción a la spiritual war, palabra le resta autoridad. Someteos unos a otros. We have to submit to one another in the fear of the Lord. Y entonces ahí vemos la relación, el marido, And we see cabeza, here the relationship como between Cristo es the la wife cabeza and de the la husband, iglesia. the husband being the head. Dice, And así Jesus que Christ como being the head of la the church. iglesia está sujeta a Cristo, How the church is submitted to Christ, así también estén las casadas sujetas a los maridos. that's the same way that the Usted wife como is submitted iglesia, to the husband. ¿cómo usted se somete a Cristo? Usted quiere honrar a Cristo. Usted obedece a Cristo por la palabra. Entonces así hace la esposa también. Amen. El Verse yaguazo 24. para los hombres. Versículo 25. Now we go to verse 25. Prepárense las mujeres a decir amén aquí. Maridos. Husbands. ¿Cuántos maridos hay aquí? Amen. Levanten la mano. ¿Cuántos jóvenes se quieren casar? Manuel. Hallelujah. Vamos a seguir orando por los solteros. Y aquí es fuerte, hermano. Maridos, Husbands. amad a vuestras mujeres así, oiga cómo, no como nos enseñó la cultura machista, Look at how it says, not the love the way machismo, the culture teaches us también to el be feminismo. Eso hay que man-self. reprenderlo en el nombre de Jesús. Aquí en la iglesia no, ni machismo ni feminismo. Y fuimos formados por una cultura machista y también We were feminista a la formed mujer. as men Eso to es así. love. En la manera en que nosotros aprendimos de la cultura, de la familia, ese How es we el learn from the concepto. culture and the life. Los hombres, ese es el concepto que tenemos de amor. Y por eso estamos en crisis los hombres. That's why the man is in crisis. Nosotros no sabemos amar a una mujer. Hay que Because ser that's why the sincero, men hermano. don't know how to love the woman. Y hay que volver aquí, hay que arrepentirse We y got to decirle al come back to the Señor, word of God and ayúdame a learn amar how a esa to love mujer. your wife. Hay que pedirle ayuda al Señor, You got hermano. to ask the Lord for Porque help to love your wife. mire cómo es el asunto. Marido, amad a vuestras mujeres. Husband, love your ¿Se sabe wife. cómo? Así como Cristo Just as Christ amó la iglesia. also loved the church. Y si nos metemos en ese tema, duramos todo el If día we nada get más into this hablando de theme, we cómo could be there Cristo amó all la day. iglesia. Pero el Pablo lo dice más abajo. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó ¿qué? A sí mismo por ella, para sacrificarla, habiéndola purificado. Just as Christ also loved the church, he gave himself for her. Lo que implica es, hermano, But this is applying to que us, los hombres necesitamos ser respetados. that we need to be respected, Pero diga conmigo, las mujeres necesitan ser but amadas. we need to love her. Y entonces estamos en crisis. We are in Porque no crisis sabemos amarla. because we don't love her. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. We need to ask God for help. ¿Cuántos están dispuestos a salir de aquí pidiéndole ayuda al Señor? Amen. Esto va a implicar This will apply protegerla, to protect her, proveerle, to provide for her. tratarla como Cristo trata a la iglesia. The same way that Christ treated the church. No es fácil, pero se puede. It is not easy, but we're Tanto able. para ustedes mujeres, para nosotros The no es same fácil, way, it might not be easy for pero the se wives, puede. but we are able. Y esto lo traigo, hermano, And why do I bring porque this? en sí en su matrimonio Because in your matrimony, usted no está haciendo lo que dice eso. if you're not doing what the No word of God espere is un telling, matrimonio bendecido. do not wait for a blessed matrimony if we're No, not doing it mire, according to the no word. espere una cosecha de bendición. Do not look for a Si lo que sowing, hay es sin respeto reaping any de parte blessings. de la mujer, If the wife is not respecting, gritándole al hombre, if the man is y not si lo loving que hay her, es también desamor y falta de amor en el hombre, no puede haber una cosecha de bendición. it's gonna be hard to have Ustedes a saben por reaping qué? a blessing in a Porque marriage. Dios no puede ser burlado. It's hard to reap Déselo a blessing in fuerte. a marriage where there's no respect Miren, or yo the no man is not puedo loving his wife. esperar recibir una cosecha de bendición It's hard for me to reap a blessing, sembrando en la carne. but if I'm sowing in the flesh, Porque lo opuesto a todo esto aquí es because everything here, la manifestación de las obras de la carne. it is a manifestation of the works of the flesh. Pleitos, Fighting, ira, hatred, contienda, fighting with celo, one another, jealousy, falta de perdón,
not ¿Y usted forgiving. cree que así en una relación humana va a fluir la You unción? think a relationship, earthly relationship, is No, going to vamos a ser más make it serios. that way? No, Dios no puede ser burlado. God cannot Y be yo mocked. creer que voy a ser bendecido en ese aspecto And I'm going to be I'm going to get blessed by that es aspect. autoengañarme. I'm mocking myself. I'm deceiving myself. Dele un aplauso fuerte al Señor. Es autoengañarme. Vamos a entrar en el desarrollo del mensaje. Ahora, esa es la introducción. Yo tengo 3 ejemplos. I got 3 examples. Voy a tomar 3 ejemplos porque hay muchísimos ejemplos There's many examples that we de could hombres use. en la Biblia que sembraron en la carne y cosecharon maldición. That men that reaped, they sowed in the flesh and reaped in the flesh. Vamos, And they vaya conmigo, caused a curse on their vaya life. conmigo a Deuteronomio. Let's go to Deuteronomy. Rapidito, hermano. Ya vamos a terminar. Deuteronomio. Vamos a hablar primeramente de Moisés. We're going to be speaking of Moses first. Tremendo hombre de Dios. A man of God, an Para amazing mí man of es God. un ejemplo, hermano Moisés, un héroe de la fe. A man of faith, father of faith. Pero yo llego con Moisés hasta donde él falló. But I come to the point only where when Moses failed. So Yo ahí lo suelto y agarro a here, Josué. I let go. Yo escuché un mensaje hace muchos años, paradigma de la fe. Y usted puede coger a Moisés, a Josué, pero termine corriendo a Cristo, hermano. You could choose whoever Oiga you want, bien. but at the end you have to Le voy a decir follow. por You qué. have to go after Porque lo que Christ. se está informando en nosotros es Cristo, no Moisés. Because the one that is forming in us is Christ, not Moses. Moisés es un mortal igual que usted y yo. Moses was a man just like you and I, Pero sí fue un ejemplo, but he was a great un example, héroe de la fe. a father of faith, Sin embargo, a hero of the sin faith. embargo, este hombre terminó su carrera But even though him being a hero of faith, he ended his walk en fracaso. in failure. Si usted ve el versículo 51, Eh, ben- 32, versículo 51. Versículo 32 de Deuteronomio. Capítulo 32, versículo 51. Capítulo 32. Vamos a ver desde el 48. We're going to be reading from Deuteronomy chapter 32, Quizá verse 48. no tiene que leerlo todo, Misael. Say, Dice, habló Jehová a Moisés aquel mismo día. Estoy en el 48 para poniendo en contexto. Habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abirán, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira qué le dijo, mira la tierra de Canaán. ¿Usted sabe cuál era esa tierra? look at the land of Canaan. La de la promesa. That was the land of promise. Moisés como libertador, un ejemplo, Moses being the liberator, pero no pudo ser conquistador. but he could not conquer. Y el plan de Dios con él no era que fuera solo libertador. It wasn't just he to be a liberator, Porque cuando el Moses. Señor lo llama allá When- en Éxodo, When God called him in Egypt, le dice, tú vas a sacar al pueblo he said, you're going to take out my y people. tú lo vas a entrar a la tierra que yo le prometí a tus padres. And you're going to lead them to the promised land. Isaac, a Jacob, y ustedes Isaac, conocen ya Jacob, de you know dónde the viene story. todo. Sin embargo, una generación de cabezones, hermano. But there was a generation that was La hard-headed. queja, carnales, mire, más They were in the carnales que el flesh. diablo. Sí, porque mire, eran terribles. El Señor le dice, mira la tierra de Moab que está frente a Jericó y mira la tierra de Canaán, que yo doy hoy por heredad a los hijos de Israel. Le dice, esa es la heredad. He's showing them what he was going to inherit. He's talking to Moses here. Y mira el 50. Y le dice, muere en el monte el cual sube And die on the mountain which you will ascend, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Or, que fue unido a su pueblo. and be gathered to your people, just as Aaron your brother died on the mountain Hor. Y And aquí he must está, gather his people. tomando yo a Moisés, vamos a ver cuál fue la siembra y su consecuencia We're going to see here the reaping that Moses did. And de the esa decisión. consequences, Mire the lo que le decision that he costó, made. le costó a él el no entrar a esa tierra. Dice el versículo 51. Le dice, por cuanto pecaste contra mí. Because you had trespassed against me, sinned against me. Oiga bien, aquí la palabra literal es pecaste. The word here is sin. Moses sinned. Toda decisión Every decision en contra de lo que Dios ha dicho going contrary to what God has said es pecado. is sin.
El pecado, hermano, es una decisión. Sin is a decision. Satanás lo único que puede hacer es tentarlo a usted. Satan, what he could do is influence you or tempt Pero a you, usted nadie lo puede obligar a hacerlo. but no malo. one could obligate you. De ser así, hermano, entonces usted está poseído por un demonio. But if it's that, then you're possessed by Pero demons. mire, la libertad en Cristo consiste. We are liberated in Christ. Porque usted es libre en Cristo. We are ¿Cuántos son libres liberated en in Cristo? Christ. ¿Tú sabes? Y entonces, ¿de qué fui libre? What you've been set free of. De eso que me dominaba. That would domain you. De esa lujuria. That stuff De that esa the mentira. lifestyle we lived before. De coger lo lies, ajeno. Es de eso que yo soy generation libre, from hermano. generation. Entonces, como creyente, usted va a ser tentado. You're going to be tempted. Y la tentación va a venir de adentro. It's going to come from within side. Usted ha traído y seducido usted tiene la concupiscencia está dentro de usted. Pero usted no está obligado a pecar. But you're not obligated to sin. Pecar es una decisión. When you sin, Como it's a también decision. obedecer, iglesia. It's the same way when Por you eso obey. es que al principio lo dije, usted tiene la B o la A. It's either you have the A or Escoja the B. usted. You have to choose. Pero créame que lo que usted escoja But whichever one you le choose va a traer su is going to consecuencia. bring consequence. Porque Dios no patrocina desobediencia Because- de nadie. Man. Moisés, hermano, Moses hablaba con Dios de ahí a ahí. spoke with God. Yo creo que el nivel de gloria que alcanzó ese hombre aquí en la tierra no lo ha alcanzado nadie. The glory that we see. 40 Moses, días por allá arriba baja 40 years in the prendido mountain, con la 40 days in tabla. the mountain with God. Un hombre terrible en Dios. A man. Y en este versículo 51, hermano, But we see here now the a mí downfall eso of me Moses lleva a reflexión y debe llevarlo a usted también. brings me to reflect on my life. Dios no tiene niño ni niña linda. God doesn't look at Le us like, dice a Moisés, mire, por cuanto usted pecó contra mí, because you sinned against me, el día que yo le dije a usted que se reuniera, porque fue when I si told you to si gather usted together, va a número 20, que es la referencia, pero no vamos a ir por asunto de tiempo. En número 20 usted lo puede leer. El Señor le dijo a Moisés, reúneme el pueblo en get Cádiz, my people together, en Meriba de Cádiz, y allí yo le voy a dar agua. and there I will give you water. Y oiga lo que fue que el Señor le dijo a Moisés. And Tú look le at vas a what God hablar said. a las rocas, He said, you will speak que to the es rock. tipo de Cristo. It is the type of Y yo voy a Christ, hacer brotar agua. and I will make this rock Y dicen pour algunos water out. comentaristas And there's some que commentary saying Moisés, habiendo bregado tanto con estos cabezones, that Moses dealing with these parece hard-headed que people, la ira y el enojo que tenía it era could tan have been fuerte that he was angry que already lo que with hizo them, fue que le dio un fuetazo a la piedra. and he hit the rock with the Oiga bien, la piedra He struck brotó it. agua, rock through water pero out. ese día But that day, el costo de esa decisión that decision that Moses fue que did, Moisés murió con toda esa Cost him. generación y no pudo and alcanzar. because of that, he could not get la into promesa. the promised land. Because of that decision, that moment, to strike the rock, when she was ¿Cómo told not to. aplicamos esto a nosotros? Porque hay How que can we traerlo a apply nosotros. this to our lives? Dios tiene propósito con cada uno de nosotros God en la has a tierra. purpose in each and one of us. Y hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros logremos en la tierra. And God wants us to accomplish a lot here on Dios earth. quiere que nosotros seamos fructíferos en la He tierra. wants us to be fruitful. Que tengamos familia fructífera. That we have a family, Que a usted tenga fruitful un family. ministerio fructífero. That we have a Dios ministry quiere that is fruitful. bendecirnos, pero Él establece las reglas. But there are Y regulations yo that God viendo has put. lo que le pasó a established. Moisés, eso me lleva a mí a reflexionar. When I read this about Moses, it stops Si makes eso me fue a stop and Moisés, reflect myself. A mí me puede pasar The también. same thing could happen to Yo me. That puedo dejar de ver la provisión y la bendición de Dios en un momento determinado I could leave the provision and that what God has for por me mi enojo, mi at ira, the end of my life tomar una because of my decisión wrong en decisions, la because I'm carne angry, y luego va a venir una making a cosecha de decision in my maldición. flesh. Y eso fue lo que pasó con And Moisés. this is what happened with Moses because of his decision. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. Yo tengo un segundo ejemplo. Vaya conmigo a Josué capítulo 7. We're going to go to the book of Joshua. Y en este vamos a ver la consecuencia no solamente porque hay decisiones que usted toma, hermano, que afectarán también su familia. There are decisions that you make that not only affect you but affects your E family, inclusive hasta su congregación. even the congregation. Y esto fue lo que pasó con el pecado de un hombre llamado Acán. And this is what we're going to see in the story in the book of Joshua, man, Achan. Josué capítulo 7. Joshua chapter 6.
Josué capítulo 7. 7. Y esto comienza desde el 6, cuando el Señor le da instrucciones a Josué para la toma de Jericó. Dios le había dicho al pueblo, a través de Josué, God spoke to Joshua. cuando ustedes entren a Jericó, He says, when you enter into Jericho, ya aquí el libertador murió, que era Moisés, ahora se levanta el Moses already conquistador. died, now it's Joshua taking leadership. Ustedes van a entrar a la ciudad, You're going to enter into this city, pero yo no quiero que ustedes tomen nada del anatema. but I don't want you to take anything from this city, anything at all. ¿Sabe lo que es el anatema? La anatema, exacto, la maldición. El anatema es una cosa o persona maldita. It's something that will bring a curse, things that are cursed that Y you don't want esto, to oiga bring. bien, el anatema solo está destinado por Dios para destrucción. And these things are for destruction. Y ustedes saben todo lo que había en Jericó. Todo eso era maldito. Everything that was in Jericho was a curse. ¿Qué pasa que cuando entran, And what happens when they enter? hay un hombre que se llama Acán? There's a man that is called Achan. Y dice la palabra del Señor And says the word of God, que este hombre entró, y cuando entra, el pecado de la codicia, the sin of that lust, like of wanting, obras de la carne, sembrar en la the carne. lust of the flesh, the desires of the flesh. Vio cosas allí de plata, He saw the gold, un the lingote de silver, oro, the gold, the silver, y no resistió esta and he didn't tentación resist this temptation. y sembró en la carne, hermano. And he sowed in the Se flesh. lleva todo esto, He took all these things lo esconde en su casa. and then he hides it in his home. Mire, y esto es terrible. Lo This esconde is- en su casa, la He hides maldición it in en his la home. casa. He brings this Y tú curse to his house. consciente de lo que estás haciendo no le agrada a Dios. If he knew what was happening here, that Porque hay this did cosas not que en su please casa God. pueden estar pasando. There are things that could be Pero si happening in usted your está home. peleando con ella y usted está corrigiendo y reprendiendo y diciendo no, esto no está bien. Pero usted sabiendo, y como cabeza, acá era cabeza de familia, Achan was the head of the house. viene y esconde eso en su tienda. And he comes and takes this stuff from the Jericho and hides it in his house. These Y- things that could bring a curse to his life. Y dice la palabra del Señor And the word of God says, que a raíz de ese pecado, because of this sin, the root of this sin, aparte de la consecuencia que hubo para él y su familia, and the consequences that was for him hasta and his Josué y el wife, pueblo fueron afectados. even Joshua and the people were affected because of what this man's decision Por ejemplo, was. había una ciudad llamada Hai. There was a city called Usted Ai. conoce la historia. Ai. Era una ciudad pequeña It was a small city. y había que conquistarla porque Josué, And it was a city that they were going to Josué take estaba en el over. proceso de conquista. Joshua was in the process of Ya te taking over prometieron, ahora territory. avanza porque tú tienes que avanzar. Es Because he otra had to cosa. advance. He had to El Señor advance. te dijo que eso es tuyo, avanza. The Lord said, this is yours. En You got to advance obediencia and take avanza, en it. obediencia Be obedient and take the conquista. land. Y todo iba bien. And everything was going well. Cuando pasa esto del pecado de Acán, But what happened with Achan, the sin dice that la he palabra, made, he did. dice la palabra, The word of God says, que Josué dice, no es necesario que subamos tantos hombres a esta Joshua considered that we don't need a lot of men to go porque take this city. este pueblo no es muy fuerte. Because this city is very small. It's Y a dice weak que city. él manda una cantidad, no So sube todo el Joshua sent just a ejército. little bit of men. Y es ahí donde yo aplico esto a lo que dije anteriormente. And this is what I applied to Mira, what I spoke aunque tu earlier. enemigo sea más débil, tú lo veas más débil que tú. Si tú estás en desobediencia, But if you're in disobedience, eso te va a even restar though your autoridad. enemy is weak, Y estoy you hablando still de, be- estoy you hablando could be de guerra overcome. espiritual ahora. I'm speaking Porque spiritual usted y yo no warfare. tenemos lucha con seres humanos. Because we don't have, Usted it's not tiene against lucha con flesh and blood. demonios. Usted tiene against lucha con demons and metresas principalities. que le quieren destruir su casa. Amen. Pero cuando hay desobediencia, But when there is a disobedience, esos demonios lo que van a hacer es fiesta en su casa. what the demons are going to do, they're going to have a feast in your house. Josué no sabía lo que había pasado. Joshua didn't know what took Cuando place. sube a la guerra, When he goes to fight this small this city, mire, allí le tomó de sorpresa el reporte que le dieron. he got a report. Ese, He got a great surprise. pueblecito agarró a los israelitas y lo apaleó. It said that small city Y dice tore la apart palabra God's people. que Josué dice, The army of ¿y God, qué está the man of pasando? God. Si humilla ante Dios. So they submit themselves. Porque They submit themselves to God. They humble themselves before the hay Lord. que buscar presencia cuando está Because you need pasando to eso. A ver seek qué es lo que God's pasa. presence when things like this Se mete happen. con el Señor. So they seek the presence of El God. ángel de Jehová le aparece. And then an angel of the Lord Y came le to dice, Joshua and told Joshua, Hay pecado. there is sin.
Alguien cogió del anatema. There was sin in the Y camp. por eso ha venido la turbación. Someone had took Porque, spoils porque from Jericho. en número 10, eso fue lo que el Señor le dijo. Si cogen del anatema, va a venir turbación. Amen. Si siembras en la carne, If va a you reap venir in the flesh, turbación. You're going to reap Y in le the dice, flesh. ha venido la turbación porque hay problema. Now there was a problem that occurred here. Y luego el Señor le da instrucciones a Josué. And God gives them instructions Y again. este hombre tiene que ser confrontado. And now this man has to be confronted. La siembra de este hombre en la carne. What this man sowed in the flesh, La primera consecuencia, una derrota it was a del failure pueblo de that he Israel. did. Pero la otra, hermano, es lo más The people of terrible. Israel failed because of this man's sin. In that battle, they Mira el lost. versículo 21 del 7. Él hablando, Acán. Dice, cuando es confrontado por Josué, él viene y dice, ¿qué fue lo que pasó? Y le dice, 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico, oiga como dice, muy bueno. La codicia, hermano. When I saw among the spoils a beautiful La Babylonian la garment, tentación va a llegar, eso es the bueno. temptation comes. No es Look the way nada he said, malo, He cógelo. looked at it beautiful. There's nothing wrong. Take Estamos en la it. gracia, Dios te va a perdonar. We're in the grace. God will forgive you. No, hermano, mire, un manto babilónico muy bueno A beautiful Babylonian y garment 200 ciclos de plata and 200 shekels of silver y un lingote and the wedge of gold de peso de 50 weighing ciclos. 50 shekels. Y literalmente él habla del pecado que él cometió, And he's speaking about the sin that de la he did. obra de la carne que leímos en Gálatas 5, el cual codicié. He combat and then took. Y ahí Meaning he entonces, saw it and he oiga took it. bien, porque usted puede codiciarlo. You could maybe look at Usted it. va a tener la batalla. You might have the battle. O sea, de su propia concupiscencia. You might desire Pero si it for a usted tiene moment. tiempo para reprender eso y salir But corriendo, if you have a moment that you could repent la and siembra leave todavía no se ha hecho. because you have not sold just ¿Cuántos yet. dicen amén a eso? Pero este hombre But fue this vencido. man- Dice, codicié y tomé. He took it. He desired it and he took it. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi And tienda. there he hid it in the earth in the midst of his tent. Y el dinero debajo And with de silver ello. under it. Y probablemente este hombre quizás no le dijo eso a su esposa ni a sus He hijos. probably didn't say anything to Él nobody. His viene y wife, his hace eso. children. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará. Those who hide their sin, you're not going to prosper. Mire, el tema de la siembra y cosecha es aplicado a todos los The theme aspectos of de la vida. sowing and reaping, Mire, hermano, al cristiano the Christian, no le conviene el pecado y le voy a decir por qué. when we commit Es sin, sencillo, porque le hace daño a usted. because it hurts Mire, us, it cuando brings Dios te damage dice que into no our lo lives. haga, Dios está bien como quiera. God is always, He continues to Dale be tú para God. allá. Dios te He pone tells you la, don't do it, mira, but if Dios you do no, it- Dios no pone las reglas a nosotros es porque Él nos ama. God loves us. Y Él sabe que eso no te And He conviene, knows varón. that it's not good for you. A veces nosotros creemos que el pecado es algo que yo debo luchar en contra de eso, de que porque Dios se va a poner guapo. We Mi think that hermano, because we sin, el sinning pecado, with God. hermano, el or, I pecado mean, no le conviene a usted. it is you that the sin doesn't. La fornicación Works. no le conviene a usted. It's your Eso wrong va a dañar su decision. It's going to be matrimonio. your consequence. Hablar mentira God no le continues to conviene be a God. usted. It is you Cuando that's usted going to va a have this llenar un consequence. documento, algo por un beneficio, When ponga you la try to do verdad, mi something for your hermano. benefit, Eso es lo que se llama depender de Dios. you got to depend on God and Usted hold sabe algo, yourself. mire, nosotros tenemos tentación en todas esas áreas. We're going to have temptation in all Te these van a dar areas. más dinero por esto. They're gonna probably Usted que want está money. bregando con negocios, sí, se va a ganar Oh, with tanto, pero negotiations. tiene que decir aquí una mentirita. But you have to draw a Hermano, line mire, eso va a traer una because consecuencia. it will bring a Yo, consequence. mire, hay que pedirle a Dios al Señor. You have to Y decirle, ask mejor God. me muero pidiendo. Y cuando usted depende de Dios, yo When le you aseguro a usted depend que on Dios God, le va a suplir. God will provide for Dele el you. aplauso al Señor. Don't make wrong decisions. Esto es aplicable a todos los We aspectos could de la apply vida. this to all our Y lives, esto all para aspects. nosotros los cristianos. To the Christians. Porque el que no tiene temor de Dios vive Those who pecando don't fear the Lord. desde que se levanta hasta que se acuesta. El que no tiene, pero si usted vive así, usted tiene que arrepentirse, hermano. Yo digo a veces no que todos pecamos, que somos pecadores. Sí, We all sin. podemos caer, pero We could fall. lo que pasa es que a veces tenemos una predisposición hacia ese pecado que nos gusta tanto
That sometimes we might just que entice ourselves in that sin racionalizamos la because you palabra like that para sin. decir que todos somos So pecadores. you No, try to justify usted yourself tiene la that we all justicia de sinners. Cristo adentro. You have Christ Usted tiene el inside. Espíritu Santo. You have the Holy Dele Ghost el in you. aplauso fuerte al Señor. Give God all the glory and praise. Aleluya. Débiles por el Señor. Y aquí vino el Espíritu Santo. We have the Holy Ghost to help us. Métale ayuno y oración a esa Fast carne and pray. también. Put that flesh in fasting and Porque sea pray. otra cosa. Los hábitos espirituales no se pueden descuidar. You cannot. Hay que orar. You got to take care of your Desconécete praying and del fasting, hearing the teléfono. word. Suelte las distracciones. Let go of Métase this con distraction. Dios. Submit to the things No of se the Lord. envuelva en conversaciones que lo Do not desenfoquen. get in En conversations este that are tiempo going la to get you iglesia está involved. convocándonos a eso. Aproveche esa temporada, hermano. Take this moment. Los Take the time, tiempos, 21 hermano, days están of fasting. difíciles y vienen peores. Because the times are hard and they're going to get Hay worse. que meterse con Dios. You have to seek Aleluya. God. Y dice la palabra, hermano, que este hombre, That this man, él y sus hijos lo apedrearon they stoned him and his por family. tomar una his decisión children, en la carne. because of the decision that he did in the flesh. Quiero hablar de un último personaje y ya vamos a terminar. Denle un aplauso al Señor fuerte. Give God a strong applause. Y vaya a Jueces. Let's go to the book of Judges, Vaya a Jueces capítulo 16. chapter 16. Y vamos a ver el problema de un hombre de Dios también, Another man of God. Sansón. Un hombre de Dios, hermano, también. Another man of God, just like Moses, that saw God's glory, had a relationship with God. Dije But Jueces still 16. Sansón era hijo de una mujer. Se Samson conoce was mucho. a- La historia de Sansón la of a conocen woman. hasta los niños. Exacto. Era hijo de una mujer llamada Manoa. Y esta mujer era estéril. This woman, Samson's mom was sterile. She couldn't have no kids. La estéril tuvieron un privilegio grande en la Biblia. Todas las mujeres que eran estéril, All the women that were sterile in the Bible, cuando Dios le dio un hijo, when God gave them a child, iba a ser un héroe de la fe. it was going to be a hero of the faith. Elizabeth, toda Sara, todas las estéril tuvieron un privilegio grande. Y dice la palabra del Señor, And the word of God says, ya en los capítulos anteriores, que Jehová le dijo que iba a tener un hijo y que éste no podía pasar navaja. that she was going to have a Sobre el son. pelo. And a razor cannot touch his Y hair. esto iba a ser como señal This was going to be a sign de un pacto que Dios había hecho con este niño. of a pact that God did era- with this kid. Nazareo, apartado, They consagrado. were going to be separated for God. Y en el contexto de la historia del pueblo de Israel, específicamente para destruir a los filisteos To que estaban destroy the oprimiendo Philistines that were a oppressing Israel. Israel. Pero este hombre, este joven, This young man, Samson, tenía un problema. he had a problem. Él le gustaban las mujeres, eso no es un problema. He liked the woman. Hasta That's ahí not a está muy problem. bien, porque lo correcto es eso, un hombre, mujer. Because the correct is that, a El man and a problema woman. es que desde el principio el Señor le había establecido como regla al pueblo de Because Israel. God have given regulations already, established laws. Yo no quiero que ustedes se mezclen con esas naciones pagadas. He No didn't den, want the men to get o mixed sea, with the no pagan dejen que wives, sus pagan hijos women y of sus other hijas nations. se mezclen, se He said, do relacionen. not permit them to mix with the pagan nation with those women. Y esto aplicándolo a este tiempo, esto es lo que llamamos And we speak of yugo this time. desigual. Si usted es un hombre de Dios, If you're una a man mujer of de God, Dios, su marido o su esposa, su novio, your su wife, novia, your- debe ser establecido por el principio también una persona que tengan común They fe. should have the same principles as you, right? The same faith. O sea que si usted está pidiendo oración por el If joven o la you're joven praying que tenga for el a mundo, young que le lady to gusta, get married to or a young man to get married to, váyase they mejor should por have the same váyase por el fundamentals, principio. same beliefs. Váyase por el principio word of bíblico God. para que se evite el problema. Sansón Samson, le gustaban las filisteas. he liked the Y Philistine dice la women. palabra del Señor en 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, el cual se llamaba Dalila. We see here that Samson fell in love with a woman called Delilah. Voy a saltar al 16.
Y vamos a ver dónde fue que tuvo el problema del We're going to see what Sansón. was the problem with Samson. La siembra y la consecuencia Sowing again in the flesh, por falta de dominio propio, lacking self-control. por caminar en el espíritu en ese contexto. In other words, like walking in the spirit. Ya en otras ocasiones, There are other occasions. la filistea, inclusive la misma Dalila, ya había tratado de seducirlo con algunas We know the cosas, story that the Philistine woman con la tried to finalidad de que los filisteos lo she cogieran tried y to lo destruyeran. seduce him all the time. Pero cuando ella decía los filisteos, Sansón venía, rompía And when the Philistines came, y destruía. he Pero took care aquí, of them. hermano, Samson destroyed porque le all voy the a decir Philistines. He was algo. destroying the Philistines when they came to attack. El diablo no se va a cansar, hermano. El The diablo- devil does not get tired of los seducing demonios no duermen. or trying to influence. The demons do not sleep. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra y en esta carne, As long as we're here in the earth and in this flesh, usted va a sentir la opresión y la you will tentación del feel mundo y del the enemigo. oppression of the Eso world no debe ignorarse. and of the enemy. Miren, en este verso yo veo la perseverancia del enemigo hasta lograr un We could see objetivo. here how the enemy continued to Satanás va a, seduce Samson. va a seguir trabajando para destruirte. He continued to work to try Va a to seguir destroy his life. trabajando para destruir tu casa, He's going to tu continue to try matrimonio, to destroy your tus matrimony, hijos, your tus home, your finanzas. children, your finances. Él no duerme. The devil does not sleep. Dice el versículo 16. Y aconteció que ella, hablando de Dalila, presionándole ella cada día. Oiga bien, esto fue un proceso. Esto no fue de un día para otro. Esto no fue que Sansón un día vino y se acostó con ella, que fueron, me imagino que fueron muchas veces que tuvieron su romance y She su cosa. continued each and every day. Dice trying to aquí seduce que him. ella presionándole con sus palabras cada día It came to pass when she persisted him daily logró with her words que su alma fuera reducida a mortal and pressed angustia. him so that his soul was vexed to death. Lo sedujo, hermano. Este hombre quedó, miren, In other words, he was dead y dice el because 17 of her words. que él le descubrió todo su corazón, And it comes to say that he said everything that was in his heart. porque es el objetivo del enemigo. And that's what is the motive of the enemy. Y en ese contexto los hombres, mucho cuidado, hermano. Men have to be very careful with this. Las Dalila, With the words, la seducción, hermano, eso seduction, mire, how the woman comes and las seduces, palabras, the words that she continues to quizás speak to you, diciéndote cosas que and tú no oyes en whisper la to you. casa, y eso anda detrás del hombre de Dios, hermano. And that's always, that's Los gonna, hombres, even because you're a man of la God, mayoría de los hombres de Dios, the majority of the hay men dos of God, cosas que tienen que cuidarse, que es de la fama, de tres cosas: You have fama, to be dinero careful of. y el sexo opuesto. fame, money, Porque and sexual se han morality. caído grandes generales Because there are great men that fell because por of this. Dalila. ¿Cuántos dicen amén? Dice él que le descubrió todo su corazón, se le abrió He opened his whole heart and told her everything. y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja No porque, razor had ever come upon my head. porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi For I have been madre. in Nazareth. Dice que A si, God from my mother's womb. si fuere rapado, mi fuerza se apartará de If I am mí. shaven, then my strength will leave me, Me debilitaré and I shall become y weak, seré como todos los hombres. and I'll be like every other La man. diferencia que tenía Sansón entre los otros The mortales difference that Samson had between the other es la men, misma diferencia que tenemos usted y yo. it is the same difference that you and I have. Usted tiene el Espíritu Santo, We have the hermano. Holy Spirit. ¿Usted sabía que usted por el Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias? You know, because through the Holy Spirit you could do extraordinary things. Esa es la diferencia en que hay entre nosotros y los mortales que no And tienen that's el the Espíritu difference between Santo. us that have Christ and have Y the Holy Sansón Spirit lo compared dice: to those who don't si a have. mí se me fue la unción, If my anointing has yo left, seré como otro mortal. I'll be like a Y mortal si a man. usted también se le va la unción, hermano, usted va a venir a ser como otro mortal. Aquí la consecuencia de Sansón fue específicamente esa. The disobedience of Miren, Samson. usted conoce Giving la in. historia. Cuando Dalila logra, When this woman, dice la palabra literal, when she overcomes him, seguro después que tuvieron alguna relación, and she was able to get out of dice him la what she Biblia que este wanted. hombre se recostó de sus piernas. And it says that this man laid next to her feet. Tenga mucho cuidado en las piernas que usted se recuesta. Be careful where you put your head at, Se where you're laying recostó de at. las piernas de esta It mujer says that he laid his head y ahí next to ella the legs of the agarró woman. And y there, llamó uno de los and filisteos she called the y Philistine, le cortaron las and they siete cut, quedejas. they cut his hair. Cuando él trata
when he tries, aquí viene la consecuencia de esto y es we're going to see the terrible. consequences here now. Miren, en el versículo 20, cuando él dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Philistines are coming. Luego que él se despertó del sueño, He woke up from his sleep. se dijo, esta vez He said, como las otras veces escaparé. I will go out like the other times. Pero mire este pero es terrible, hermano. But Y esta fue la consecuencia look de at este this hombre. consequence, what he's doing. Pero él no sabía But he did not know que Jehová se había that apartado the Lord had de él departed from him. The decision that he made, the por consequence falta that he de did, dominio propio. because of a lack of self-control. Mire, lo peor que le puede pasar a uno de nosotros es que One of the Jehová worst things that could happen to se us, aparte de nosotros. it is that the Lord Y departs usted from us. conoce la historia. We know the story. Sansón vino a ser un objeto de sus enemigos. We see that Samson Le became a sacaron los warrior of ojos. God to destroy the Lo Philistines. pusieron en un molino. But you see what happened to Pero Samson Dios, como había hecho un pacto con Israel, when they captured Samson. y por ese y cumpliendo ese pacto, le devuelve la fuerza. When they captured Samson, Cuando and yo they had leí him, esto, yo dije, wow, and he was terrible. being tortured by the Porque Philistines. cuando Sansón en el versículo 13 He had hermano, no strength to defend himself because fue God had que el departed from el him. niño lo llevó a las dos columnas. And they took him to two Mire cómo columns. dijo este hombre en el versículo 30. Dijo Sansón, muera yo con los And filisteos. Samson said, let me die with the Philistines. ¿Usted cree que Dios lo llamó a él a morir con sus You think enemigos? God called him to die with the Yo no Philistines creo, with his hermano. enemy? I don't think Que so. se muera el diablo. Let the devil die. Él tuvo la victoria, o sea, el pueblo, porque dice que mató más He had the filisteos, strength of victory, pero murió con los filisteos. but he died with the Y el Philistines. Señor lo que quiere es darte la victoria sobre los And filisteos. what God wants to give you No the victory que of tú the mueras Philistines. con ellos. Not that you die with Porque them. esto es de victoria He en wants to give you victoria. victory over the Déselo Philistines. fuerte al Señor. Give God all the praise and Por lo glory. tanto, aquí la siembra de este hombre, See the man what he por falta sowed de dominio propio, because of a lack of fue self-control. morir con sus enemigos. He died with his Ser enemy. una burla. No terminó su carrera Now con he was éxito. mocked. Póngase sobre sus pies. Mientras los hermanos pasan y cogen los instrumentos. Me quedaron como 3 o 4 personajes después de seguir. Yo quiero terminar. Vamos a orar, hermano. Quiero terminar dejándole esta palabra de Deuteronomio 30. Nosotros estamos comenzando un año. We are beginning a new Y en year. estos días lo que más hay es profeta. Ustedes lo This saben day en las we have a redes. lot of prophets. Y yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y yo quisiera venir aquí a decirle que este va a ser su año, que avance, que este año viene bueno. Y quizá va a ser así. Pero yo creo que los tiempos vienen de mar en peor. Oiga bien, en Deuteronomio 30, Deuteronomy chapter 30. el Señor le dejó una palabra al pueblo de Israel. God gave a word to his people in Israel. 30:19. Chapter 30, verse 19. Antes de ellos entrar a la tierra prometida, le dio esta palabra. Before they were entered to the Y es la que promised te da a land. ti para el inicio de este año. And this is for you today, entering to this new Oye year. bien, es la palabra profética que yo tengo para ti. Lo que There's dice a la word of Biblia. prophetic word here. A los cielos I call heaven y a la tierra and earth llamo por testigo. as Oiga bien, witness today against you. el cielo y la tierra es testigo de esta palabra. Heaven and earth is witness to this word. Llamo por testigo hoy contra vosotros. Witness today against you. Oye lo que hace el Señor contigo y conmigo. Yo he puesto delante la vida y la muerte, That I have set before you life and death, la bendición the blessing and the y curse. la maldición. And the curse. Y oye lo que el mismo Señor te And dice look a at ti y a what mí. the Lord Oye is lo que Él telling nos us right dice. here. Porque yo dije al principio que Dios es bueno. God is good. Y Dios sabe lo que a ti te conviene. And Y God oye lo knows que what te is dice good el for you. Señor. Escoge pues la vida. Therefore choose Que life. esto es sinónimo de obediencia. This is being obedient Para que pueda cosechar, yo so añado. that you could sow. Para que vivas reap,
tú life, y tu descendencia. that both you and your descendants may live. ¿Tú sabes cómo es esto? You know how this El works? versículo 20 lo explica. Explains it in verse 20. ¿Cómo así, Señor? Mira que lo que él te dice. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, That you may love the Lord your God, atendiendo a su voz that you may obey y his voice, siguiéndole a él, and that you may cling to porque him, él es vida para ti for he is life y and prolongación length para for tus all días. your days. La decisión es tuya, hermano. The decision is yours. La decisión es nuestra. Is yours. El costo de una decisión. The cost of a El